Pasamos a voto. El congresista Arana, sí, tiene el uso de la palabra. Presidente, saludar esta iniciativa legislativa porque, como todos sabemos, las áreas naturales protegidas son parte no solamente del bienestar de nuestra población, sino también de su patrimonio natural y de la posibilidad de garantizar mejores condiciones de vida para futuras generaciones en espacios que, como sabemos, ni siquiera hemos terminado de hacer todos los inventarios de biodiversidad en los cuales pueden estar muchas de las respuestas y de las soluciones a grandes problemas que tenemos de salud actualmente. En ese sentido, presidente, saludar la norma y quisiera proponer, presidente, estando de acuerdo con el dictamen, que más bien en el texto plantear un texto sustitutorio para la parte de las disposiciones transitorias en el plazo. El dictamen que nos está planteando la Secretaría Técnica señala que el plazo no debería ser el plazo debería ser de 90 días, ¿no? Por el tema del georreferenciamiento. En realidad el tema del georreferenciamiento ahora es un mecanismo tan expeditivo y tan al alcance que podría hacerse en 60 días, presidente. Entonces pedirle que en la parte final pueda en realidad plantearse que sean 60 días en vez de 90. Por lo demás, el respaldo, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista María Melgarejo. Presidente, al respecto, muy buenas tardes. Por intermedio suyo saludar a todos los colegas congresistas. Al respecto, como una prevención y como una política legislativa, prevenir es bueno, ¿no?, para evitar futuros conflictos sociales y llamar la atención a través de esta ley para que el gobierno regional anticipe que las áreas protegidas deben de respetarse y así no haya inversiones que puedan luego estar paralizadas, generando conflictos. Entonces, desde una política responsable legislativa, yo creo que el predictamen está bien y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces, tomando en consideración la propuesta de la congresista Gladys Andrade, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en el artículo 7 dice: la creación de áreas naturales protegidas del SINAMPE y las de las áreas de conservación regional se realizan por decreto supremo. Ya, nosotros tenemos aquí que se realiza por decreto supremo, aprobado en Consejo de Ministros, refrendado por el Ministerio de Agricultura, salvo la creación de áreas de protección de ecosistemas marinos o que incluyan aguas continentales donde sea posible el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, en cuyo caso también la refrenda al Ministerio de Pesquería. Entonces, presidente, no es que tengamos que haber hecho este proyecto de ley, ya que esto se crea por decreto supremo, presidente. Yo pediría una mayor información al respecto porque no está muy claro lo que se ha dictaminado. Lo que está referido sí, sí tiene interrupción. Sí, congresista. Presidente, creo que la observación de la congresista Andrade es importante porque nos permite una precisión. El dictamen no está para hablar o para modificar un decreto supremo sobre la creación, sino sobre los temas de gestión, modificar la ley del CERNAM para la gestión. No es para la creación, porque si fuera para la creación, efectivamente es un decreto supremo, una norma de carácter sectorial. Aquí es para el tema de gestión y se está modificando la ley del CERNAM, no se está modificando el decreto supremo, que no correspondería, como efectivamente está observando la congresista Andrade. Entonces sí procede, presidente, modificar la ley del CERNAM, no para crear, sino para mejorar la gestión, si me permite esa aclaración a través suyo, presidente, la congresista Andrade. Pienso que lo que habría que hacer es mejorar un poco la redacción, con cargo a redacción, para que no haya esa confusión como la que, o duda como la que ha planteado la congresista Andrade, que nos parece
correcta, importante, sí, de tomarla en cuenta. Entonces, a ver, con cargo a redacción, y con la modificación propuesta para que reducir de los 90 a los 60 días, pasamos a la votación. Los congresistas que estén a favor, por favor. Congresista Lucio Ávila. A favor. A favor. Congresista Andrade. Congresista Yuyes. Abstención. Congresista Andrade. Con cargo a redacción, presidente. Sí, claro, sí. A favor. Congresista Mantilla. Yo me abstengo, presidente, porque eso de cargo a redacción, la verdad que hay malas experiencias. Bueno, pero es una cosa precisa nomás, sí, ¿no? Sí. Congresista Karina Beteta. A favor. Congresista María Melgarejo. A favor. Congresista Manuel Dahmer. A favor. A favor. Congresista Arana. A favor. Muy bien. Aprobado por mayoría. Predictamen del proyecto de ley 1513, pasivos ambientales del sector hidrocarburos. La presidencia pone en debate, señores congresistas, el predictamen del proyecto de ley 1513, presentado por el congresista César Villanueva Arévalo, por el que propone modificar la ley 29.134, ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, para incorporar como pasivos ambientales las fuentes de agua y bienes asociados contaminados. El predictamen difiere en parte del proyecto, ya que en este propone incorporar los derrames producidos en el transporte de hidrocarburos y los producidos por los materiales y residuos peligrosos dentro de los alcances de la ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos y la que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. La propuesta de ley también propone modificar el artículo 2 de la ley 29.134, pretendiendo considerar como pasivos ambientales a las fuentes de agua y los bienes asociados a esta, establecidos en los artículos 5 y 6 de la ley 29.338, ley de recursos hídricos, que sean o se encuentren contaminados, así como los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, sea durante el transporte de los hidrocarburos, así como producidos por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos. En cuanto a la propuesta que refiere a incluir como pasivo ambiental a los producidos durante el transporte de hidrocarburos, esta no resulta viable toda vez que el artículo 2 vigente señala como pasivos ambientales a los producidos por las operaciones en el subsector hidrocarburos, lo cual abarca todos los tipos de actividad de hidrocarburos y etapas de la actividad de la misma. Es preciso señalar que la ley 29.134 considera como pasivo ambiental a los producidos como consecuencia de operaciones en el subsector realizados por parte de empresas que han cesado sus actividades. En cuanto al concepto de pasivo ambiental, podemos decir que este último representa un riesgo al ambiente y a la calidad de vida de las personas, la cual es generada por las actividades humanas en el pasado y con deterioro progresivo en el tiempo. Los pasivos ambientales incluyen a los suelos contaminados por derrames de hidrocarburos que hayan ocurrido en cualquier parte del país, producto de la realización de las operaciones del subsector hidrocarburos, incluyendo la actividad de transporte por parte de personas naturales o jurídicas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos. Conforme a ello, los derrames de hidrocarburos ocurridos durante la ejecución de las actividades de hidrocarburos no son calificados como pasivos ambientales, debido a que las referidas actividades se encuentran en curso y por lo tanto el titular de la actividad deberá actuar de manera inmediata aplicando el plan de contingencias aprobado y o adoptando las medidas de minimización y rehabilitación en caso corresponda, de acuerdo al indicado en el instrumento de gestión ambiental aprobado. Por esta razón, el predictamen recomienda la aprobación de un texto sustitutorio para que en la ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos se incorpore como pasivos ambientales las fuentes de agua y los bienes asociados contaminados, conforme a los alcances de los artículos 5 y 6 de la Ley de Recursos Hídricos. Congresista Dahmer tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Estando en trámite la discusión de la Ley General de Hidrocarburos, yo plantearía que este proyecto de ley se vea en ese marco.
estando en trámite la discusión de la Ley General de Hidrocarburos, este proyecto de ley se vea en ese marco, no se vea aparte. Congresista Arana. Gracias, presidente. Presidente, en realidad esta modificación de la norma lo que hace es precisar y ampliar los impactos que se producen sobre las fuentes de agua. Este tema fue ampliamente discutido en la Comisión de Pueblos y Ambiente y Ecología, cuando tuve la presidencia, y justamente con el equipo de la congresista Melgarejo, a raíz incluso de que se habían presentado serios incidentes en Ancash, ¿no?, sobre la contaminación de aguas, pero cuando se discute en la comisión, había un conjunto de observaciones que también hacía el propio Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, la fórmula a la que se llega es la que ha sido recogida en este texto, en el dictamen, y que la propia Comisión de Energía y Minas ha aceptado que efectivamente los derrames y sus impactos tienen que extenderse a la consideración de los cuerpos hídricos. Entonces, con el mayor respeto por la opinión del congresista Manuel Damer, ¿no?, vamos a ir sin duda al debate mayor, como se ha quedado de los informes que se han presentado sobre la ley de hidrocarburos, pero no tendría que condicionarse este dictamen a la ley de hidrocarburos, porque los impactos sobre los cuerpos de agua y la modificación que se está introduciendo no tiene tanto que ver con la ley de hidrocarburos cuanto con los impactos de las actividades mineras y de hidrocarburos, en las cuales hasta el propio Ministerio de Energía y Minas está de acuerdo con la modificación que se produjo, y en ese sentido se mejora la iniciativa legislativa que presentó en su momento el congresista César Villanueva, y que la fórmula que se llegó por unanimidad en la Comisión de Pueblos ha sido recogida aquí. Yo creo que valdría la pena aprobarla, presidente. Y además, complementando, esta propuesta también ha sido validada, respaldada por Petroperú, ¿no?, que ellos también han opinado en relación favorablemente al texto de la fórmula legal, ¿no?, que estamos planteando. Congresista Mantilla tiene el uso de la palabra. Sí, solamente, yo no estoy en contra de nadie por si acaso, no que lo que ha comentado el congresista Marco Arana, o sea, diciendo que en Pueblos Andinos ya hubo un proyecto de ley similar a este, pero no creo que en Pueblos Andinos hayan debatido o hayan tenido un informe como el grupo de trabajo que ha presentado el congresista Juan Carlos del Águila, ¿no? Entonces, en ese sentido, el congresista Damer tiene conocimiento de este grupo de trabajo, quien habla también porque es parte. Yo creo que con el ánimo de no dispersar normas, porque acá en el Perú somos campeones en entender normas por todos lados y al final hasta el propio Ejecutivo se confunde. En ese sentido, yo consideraría de una forma muy razonable de que, en todo caso, cuando entremos al debate del proyecto de ley de la ley de hidrocarburos, y lo hagamos junto con esta, presidente. Muchas gracias. A ver, yo solo quería adicionar un poco para el debate que esta es otra ley, ¿no?, la que estamos viendo, no es la ley orgánica de hidrocarburos, la que estamos planteando ciertas modificaciones es la ley 28271, ley que regula los pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos y de la actividad minera, ¿no? Congresista Yuyes tiene el uso de la palabra. Sí, usted tiene la razón, pero quiero coincidir con el congresista Dahmer y con el congresista Mantilla. Mire, por ejemplo, en mi caso, donde también ha habido explotación de hidrocarburos y han quedado los pasivos ambientales, cuando entré en el 2016, envié una serie de documentos a diversas instituciones, las cuales ninguna decía que tenía que ver con pasivos ambientales, ni OEFA, ni el propio Ministerio de Energía y Minas, ni ningún otro. Cuando nosotros hemos estado viendo la ley orgánica de hidrocarburos, justamente hemos tocado este tema de pasivos ambientales. Entonces, es importante, bueno, hubiera sido también importante que esté aquí Juan Carlos para que también hubiera de repente dado su opinión, pero yo soy de la opinión que tendríamos que verlo, presidente, en lo que también está en la ley orgánica de hidrocarburos, porque como dice el congresista Mantilla, nosotros no podemos estar dando leyes y cuando el fin es el mismo, ¿no? Y en este caso la ley orgánica es mucho más general, mucho más amplia, ¿no?, en ese sentido. Bueno, esa es mi opinión, presidente. Congresista Arana tiene el uso de la palabra.
Presidente, no confundamos los ámbitos de las normas. Esta es una norma que tiene que ver con los temas ambientales. La ley de hidrocarburos tiene que ver con los temas de promoción de la inversión en el sector hidrocarburos, que no debe prescindir, lo hemos escuchado tanto en el informe del congresista del Águila como del congresista Damer, que la ley de promoción de inversiones en hidrocarburos no debieran hacerse de la vista gorda sobre los temas ambientales, ¿no? Pero eso estará presente en la ley orgánica de hidrocarburos, pero esto tiene que ver con la normatividad ambiental y no tiene que ver con la promoción de la inversión, tiene que ver con los daños que están ocurriendo y lo único que hace es extender en el concepto a los cuerpos de agua, porque la contaminación no es solo sobre suelo, es para salvaguardar el derecho al ambiente en materia también de agua. Entonces no tiene, ni colisiona, ni tiene que ver con la norma de promoción de la inversión en hidrocarburos. Esto tiene que ver con la protección del ambiente y de los derechos ambientales. Y lo que está haciendo, por eso es que tiene, yo invoco a los colegas, ¿no? Miren, en este caso, en una comisión que ve temas ambientales, en un dictamen que se logró por unanimidad, con informe favorable de Petroperú, con informe favorable de Energía y Minas, con informe favorable del Ministerio del Ambiente, con unanimidad en una comisión que no colisiona con la ley de hidrocarburos, que tiene que ver con derechos ambientales, creo muy importante, presidente, que no atemos esta norma de carácter ambiental a una norma que tiene que ver con promoción de inversiones, que por el contrario, en la norma de promoción de inversiones, si es que se aprueba, tengamos en cuenta los elementos ambientales, y entiendo que, por ejemplo, en eso hay discrepancias entre el congresista Damer y el congresista, en los informes que ha presentado el congresista Damer y el congresista del Águila, pero lo discutiremos en su momento. Pero esto tiene que ver con una norma ya existente en materia ambiental para extender la norma al tema de los cuerpos de agua, tan sencillo y elemental con eso y con tantos consensos como los que he mencionado. Gracias, presidente. Congresista Damer tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, creo que este intercambio de opiniones nos puede llevar a alguna cosa muy práctica. Tiene razón el congresista Arana en el sentido de que es una cosa específica sobre una materia, que también se va a ver en la ley de hidrocarburos, pero puede verse también separadamente. Entonces yo creo que sería útil, adecuado, darle pase. Yo cambio mi punto de vista en ese sentido, es decir, que se apruebe, y cuando discutamos la ley de hidrocarburos, si es necesario se retoma, si no queda ya la ley caminando. Perfecto. Vamos entonces a la votación. Muy bien. Entonces, ya no habiendo más intervenciones, vamos a someter al voto el predictamen del proyecto de ley 1513, que propone incorporar como pasivos ambientales a las fuentes de agua y bienes asociados contaminados. Congresista Lucio Ávila. A favor. Congresista Gladys Andrade. A favor. Congresista Juan Carlos Yuyes. No, a favor. Gracias. Congresista Mario Mantilla. A favor, muchas gracias. Congresista Karina Beteta, a favor. Congresista Melgarejo, a favor. Congresista Manuel Damer, a favor. A favor. Congresista Arana, muy bien. Entonces, aprobado por unanimidad el predictamen del proyecto de ley 1513. Tenemos el predictamen de los proyectos 3057 y 4048. Congresista Lucio Ávila y del congresista Bruce, que proponen la aprobación de un texto sustitutorio que modifique los artículos 109, 110 y 114 del decreto ley 25844, ley de concesiones eléctricas, con el fin de normar la instalación de cableado en los servicios de telecomunicaciones, prohibiendo a las empresas concesionarias la instalación de cableado y disponiendo el retiro del cableado aéreo en desuso, a fin de garantizar la seguridad de la población dentro de las zonas urbanas del país. Como se recuerda, este predictamen ya fue debatido en la sesión del 13 de marzo y posteriormente en la del 15 de mayo, donde el congresista Mario Mantilla solicitó para un mayor análisis el predictamen pase a un cuarto intermedio.
La asesoría técnica ha informado que hasta la fecha no ha recibido ninguna observación que haga modificar el contenido del presente predictamen, por lo que corresponde someterlo a votación, salvo que algún congresista opine al contrario. No sé si hay algún congresista que quiera intervenir frente al tema. Congresista Arana. Sí. Presidente, no, para respaldar el dictamen, sin embargo, presidente, hay una preocupación. Si bien es cierto, es una norma que beneficia en términos de riesgo y prevención, ¿no? Está claro que al producirse la instalación de ductos de manera subterránea, estos tienen implicancias mayor en el suelo, o en el subsuelo. Y eso efectivamente podría tener efectos en calidad del suelo, tipos de suelo, y en caso de zonas urbanas y cercanas a valles o zonas de recursos hídricos con mayor razón. Por eso, respaldando el dictamen que se ha presentado, sin embargo, presidente, propongo que se añada en un texto sustitutorio en las disposiciones complementarias finales la tercera disposición que quiero alcanzarle a la Secretaría Técnica a través suyo, presidente, que diga lo siguiente: las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones a las que se hacen referencia en la segunda disposición complementaria final están sujetas a la fiscalización ambiental. Porque no nos olvidemos que es el OEFA el órgano competente para hacerlo, y en este caso, si hay ductos que impactan subsuelos o cuerpos de agua, también sería importante que el OEFA tuviera esa competencia. Por eso, presidente, vamos a respaldar desde el Frente Amplio el dictamen, pidiendo que se añada una disposición tercera, presidente, que hemos alcanzado a la mesa y que he dado lectura. Muchas gracias. Congresista Andrade tiene el uso de la palabra. Presidente, ¿quién no podría estar en contra de este dictamen? Incluso yo he presentado también uno porque se atenta también ese cableado aéreo que tenemos, también con el medio ambiente, produce también daños cuando hay lluvias y otros. Pero la preocupación acá, presidente, sobre todo es ver que estas empresas eléctricas, porque esto va a tener un costo, que ya ellos deben de regularlo, no vaya a ser incrementado después al usuario, ¿no? Entonces, claro, porque ellos tienen, y usted sabe que estas empresas no pierden nada, presidente. O sea, nosotros queremos sí que se ordene, porque en realidad ir a cualquier parte del Perú es ver unas telas de arañas en todo, en lugar de tener un paisaje hermoso, ya que nosotros no tenemos la cultura de poder sembrar árboles, lo que vemos son telas de arañas de cables. Así que yo pediría en todo caso, presidente, que se tenga que ver con un mayor análisis, pues, ¿no? Porque en todo caso lo que tenemos que asegurar es que no vaya a causar ese impacto de elevar los costos. Y por otro lado, también, permítame terminar un momento, dice la modificación al artículo 109, que está planteada en el predictamen, alude a los bienes de propiedad del Estado o municipal. Esta redacción resulta errónea y debe corregirse y aludirse únicamente a bienes de propiedad del Estado, ya que los bienes municipales son también bienes del Estado. Pero a veces es necesario, presidente, tener que precisar, porque cuando se da la ley a veces uno la interpreta de acuerdo a lo que es su conveniencia, ¿no? Lo que se podría precisar que estos bienes del Estado puedan ser del gobierno central, regional o municipal. Finalmente, otro punto a mejorar en el presente predictamen es la última parte del artículo 109, donde no se precisa el tiempo de resarcir las áreas afectadas. En nuestra opinión, tendría que precisar un tiempo que puede ser de un mes o más para resarcir estas áreas también, presidente. Gracias. Yo solo quería indicar que en la disposición complementaria final, la segunda, señala dentro de una de las preocupaciones que ha expresado la congresista Gladys Andrade, que las empresas concesionarias asumen íntegramente el costo por el retiro del cableado aéreo, así como también por la instalación de los ductos de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, ¿no? Y en todo caso, tendría que ser los órganos supervisores quienes tendrían que controlar que no haya, digamos, un impacto en la tarifa del usuario, ¿no? Había pedido el uso de la palabra el congresista Ávila. Presidente, gracias. Sobre el punto que usted está disertando, tendría que ir como una tercera disposición
complementaria final. Y yo le pediría agregar luego de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, sin generar sobrecostos en las tarifas actuales por este concepto. Yo le pediría que se precise, sin generar sobrecostos en las tarifas actuales por este concepto, a los usuarios. Y también, presidente, mi proyecto de ley solicita que se inserte en el artículo 114, presidente. Presidente, solicito que, mi proyecto de ley solicito que en el artículo 114, al final, casi al final, en la penúltima línea del artículo 114, donde dice no podrán imponerse sobre edificaciones, terrenos, patios y jardines, mercados y avenidas de alto tránsito peatonal o actividad económica. ¿Debido a qué? Por ejemplo, en mi ciudad Puno existía una avenida marginal. Cuando se instalan los cables de alta tensión, esa avenida era una avenida sin casas, prácticamente sin población. Pero hoy en día se ha convertido prácticamente en muchas veces del año en un mercadillo. No es una cuadra, son como 15 cuadras que se convierte en un mercado, no por un día. Por ejemplo, en época de Navidades, a partir del 10 de diciembre hasta el 10 de enero prácticamente, casi un mes, toda la avenida es cerrada y se convierte en un mercado informal, ¿no? Incluso con licencia que lo otorga el mismo municipio. Entonces es una actividad permanente y es más, es una zona inundable que cuando llueve se convierte en laguna, y ahí tenemos los cables de alta tensión, ¿no?, que tienen que ser removidos, presidente. Por eso yo solicito que se añada mercados y avenidas de alto tránsito peatonal o actividad económica. Voy a solicitar que mi asesor se aproxime al secretario técnico y pueda ver la redacción. Había pedido el uso de la palabra a la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente voy a hacer algunos pedidos, modificaciones para que se pueda dejar constancia, y le voy a alcanzar el texto que considero que podría mejorar la redacción. Dentro de este proyecto, en el artículo 1, sobre el objeto, si bien es cierto, aquí señala y dice, no, la presente ley tiene por objeto modificar el decreto ley 25844, ley de concesiones eléctricas, con el objeto de normar la instalación de cableado en los servicios, dice, de electricidad. Entonces yo pediría que se señale en el cableado de los servicios de electricidad y telecomunicaciones, porque acá dice solamente telecomunicaciones, entonces agregar de electricidad y de telecomunicaciones. De la misma manera, en el artículo 2, agregar un inciso, donde podría, un inciso en el artículo 109, acortar los árboles o sus ramas que se encuentren próximos a los electroductos aéreos y que puedan ocasionar perjuicio a las instalaciones previo permiso de la autoridad competente. Asimismo, en el párrafo, en estos casos el concesionario deberá resarcir los costos de reposición de las áreas afectadas. Asimismo, los concesionarios de los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones deberán retirar todo el cableado aéreo en desuso, asumiendo íntegramente el costo por dicho retiro, porque creo es necesario, dado lo que está en desuso, debería ser retirado. De la misma manera, en el artículo 110, en el inciso A, dice, no, las servidumbres podrán ser de acueductos, embalses y de obras hidroeléctricas. Ahí dice eléctricas, agregar hidroeléctricas. Lo propio, eliminar el inciso G, y presento una siguiente redacción, señala, para el uso público de electricidad tratándose de zonas urbanas, las servidumbres contempladas en los incisos B, C y D se realizarán a través de ductos subterráneos siempre y cuando Ocinermin, en el proceso de regulación de tarifas de distribución eléctrica, producto de la evaluación técnica, económico y eficiente, consideren en dichas zonas contar con redes subterráneas. Y dentro de las disposiciones complementarias y finales de la segunda disposición,
donde señala las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones deberán adecuarse a las disposiciones establecidas por la presente ley en un plazo no mayor a 2 años computados a partir de la vigencia de la presente ley. Y pediría que se agregue, ¿no?, como un párrafo: OSINERMIN y OSIPTEL deberán de establecer un procedimiento de supervisión que verifique el cumplimiento de la adecuación antes indicada en el plazo previsto. Eso es lo que puedo alcanzar, señor presidente, y lo va a hacer entrega de las observaciones. Había pedido congresista Arana primero. Bueno, sí, congresista Mantilla. Gracias, presidente. Yo, bueno, son a veces leyendo un poco más, con más ideas, me pregunto, a ver, ¿qué pasa si, digamos, una concesionaria de energía eléctrica, de la distribución de energía eléctrica, hace los ductos, hace el retiro del cableado, y después aparece una empresa, digamos, una empresa concesionaria para brindar servicios de internet cableado, por ejemplo, ¿no? ¿Va a poder utilizar ese mismo ducto o tiene que hacer otro ducto, ¿no? Y no solamente eso, sino puede haber de repente otro tipo de servicios, de repente teléfono por cable o televisión por cable, no con antena. Entonces, ¿ese ducto va a ser de uso exclusivo para el concesionario que puso el ducto, o también va a haber la posibilidad de que él tenga que cederle a otro concesionario de otro tipo de servicio? Esa parte creo que también hay que regularla, me parece que hay un vacío ahí. Y por otro lado, este tema del sobrecosto que precisó el colega Ávila, creo que hay que ajustar un poquito más todavía el texto, porque acá solamente habla del retiro y la construcción del ducto, ¿no? Pero a veces eso incluye la reconexión del cable, porque el ducto está abajo, hasta que la instalación al domicilio tiene un costo, y no hace que eso también le quieran cargar al usuario. Y otro tema más, aparte de ello, está el plazo de concesión, ¿no? Porque es obvio, esto va a generar un monto de inversión, un presupuesto de inversión para la empresa concesionaria. Ahora, ¿cómo lo va a recuperar? ¿Cómo lo va a recuperar? A alguien tiene que de alguna manera tiene que recuperar, eso no lo va a regalar. Entonces, me imagino que de repente por ahí pedirán una ampliación de plazo de concesión, qué sé yo, ¿no? Pero en todo caso acá falta precisar también de que si este costo que asume la concesionaria va a implicar una posible ampliación de plazo de concesión o no, porque ya los plazos ya están las condiciones establecidas en un plazo específico. Entonces creo que necesita, presidente, algunos pequeños ajustes, de acuerdo con lo que estoy comentando, y sobre todo, como le digo, del uso del ducto y la posibilidad de que el que construye también pueda ceder sin condicionar, ponerle tantas condiciones al otro que también puede usar el mismo ducto. Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Presidente, creo que no se está cuestionando el objeto mismo del dictamen, y en eso yo creo que hay coincidencia. El tema es que, por ejemplo, hemos hecho observaciones, uno por el lado de asegurar la fiscalización ambiental, otro por el lado de asegurar la no afectación de los usuarios, otro que acabo de escuchar al congresista Mantilla, y está recogiendo lo del congresista Ávila, el tema de la preocupación por el uso de ductos que no permitan que hayan luego otras instalaciones que vengan a poner más costosos, a hacer más costos o rehacer obras, sino más bien se garantice técnicamente que esos ductos puedan ser usados para instalaciones adicionales. Entonces, existiendo, y como ha señalado también la congresista Karina Beteta sobre el tema además de los plazos, los tiempos que habría que hacer y la regulación que SINERMIN tiene que tener. Entonces, yo creo, presidente, que sería bueno que la Secretaría Técnica recoja todo eso, nos proponga en una próxima sesión, y si queda alguna discrepancia, la veamos cómo se ajusta, pero en general creo que hay un acuerdo sobre el objeto de la ley, y eso ya es un buen avance de esta sesión. Gracias. Bueno, realmente yo les agradezco porque han hecho bastantes aportes que creo que van a ser importantes para este dictamen, y en todo caso con el propósito de poder trabajarlos y presentarles algo más más concreto, más integral, un poco recogiendo todas esas inquietudes y preocupaciones que ustedes han expresado. Vamos a mantener este cuarto intermedio, que continúe este dictamen para poder mejorarlo, y en la próxima sesión tener la oportunidad ya de presentárselos para su debate y aprobación. No teniendo ya quórum,
Perfecto. Vamos entonces a levantar la sesión. Antes de ello, solicitamos la dispensa para la aprobación de los acuerdos adoptados y levantamos la sesión siendo las 4 de la tarde con 10 minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, de esta manera entonces se levanta la sesión de la Comisión de Energía y Minas, esta sesión ordinaria. Vamos a trasladarnos ahora a lo que se ha desarrollado en la Comisión de Salud y Población, sesión ordinaria, llevada a cabo en la sala Carlos Torres y Torres Lara.